Era un martes de octubre cuando todo comenzó a desmoronarse. Me llamo Lucía Herrera, tengo 31 años y apenas 3 semanas atrás enterré a mi madre. La llamada llegó a las 14:07 mientras revisaba las constantes vitales en la estación de enfermería. Lucía, tu madre se ha desplomado. La llevan al Hospital General de Sevilla. Con las manos temblando, conduje 20 minutos hasta la entrada de urgencias. Allí me esperaba Patty, una enfermera del tercer piso, con un semblante que había visto cientos de veces. Ya no había nada que hacer. Mi madre había fallecido de un derrame cerebral masivo, rápido e implacable. Mi padre, Javier Herrera, estaba ya allí, firmando papeles en el mostrador de admisión. Su gesto era firme, seguro, casi mecánico. Un hombre de control absoluto, incluso frente a la muerte de su esposa. A su lado, una mujer desconocida para mí, Denise, vestida con el cardigan de cachemire camel que mi madre había tejido, servía café en la taza azul favorita de mamá. Sonreía de manera paternalista, y su presencia me resultaba incómoda y sospechosa. Esa noche regresé a casa y me senté en el dormitorio de mi madre. Sus gafas seguían sobre la mesita, su libro de la biblioteca abierto. Pero su cajón, siempre cerrado con llave, estaba vacío. La cadena de oro con su llave de latón había desaparecido. Mi madre llevaba 6 horas muerta y su espacio ya estaba despojado de su intimidad. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a planear el funeral, descubrí que mi padre había vaciado la oficina en casa. Archivadores, cajones y hasta el corcho donde mi madre pegaba recibos y recordatorios estaban limpios. «Lo limpié todo», dijo con tranquilidad. Ella guardaba demasiado desorden. Mi corazón se encogió al ver cómo reescribía la narrativa de mi madre delante de todos, mientras yo permanecía muda, intentando no mostrar mi desconcierto. Durante la visita al tanatorio, la escena se volvió aún más perturbadora. Mi padre se movía entre los asistentes con una facilidad que me enfurecía. Cada apretón de manos, cada abrazo, cada mirada de compasión estaba calculada para ganarse la simpatía del público. A 10 pasos de su catafalco abierto, reescribía la historia de mi madre y su vida, y yo me sentía impotente. Fue entonces cuando apareció Harold, el abogado de mi madre. De cabello plateado y abrigo de tweed, se me acercó en el estacionamiento y me entregó una llave pequeña. Un código que abría un almacén que yo desconocía. «Tu padre ha estado mintiéndote toda tu vida», me dijo con voz serena. Me explicó que existía un segundo testamento, que mi madre había preparado con antelación para protegerme. La revelación me dejó sin aliento. Al caer la noche, llegué al almacén detrás de un pequeño centro comercial. Con manos temblorosas, abrí la puerta y encontré 3 cajas con la letra de mi madre. En la primera, diarios encuadernados que narraban desde mi infancia hasta los últimos años de su vida. En la segunda, carpetas llenas de estados bancarios, pólizas de seguros y documentos legales que revelaban cómo mi padre había transferido silenciosamente miles de euros de cuentas conjuntas a cuentas solo a su nombre durante 25 años. La tercera contenía un sobre grande con mi nombre, con la carta que mi madre había escrito antes de morir, explicando cada detalle y la traición que había sufrido. Mientras leía la carta, entendí la magnitud de lo que había ocurrido. Mi padre no solo había controlado cada aspecto de la vida de mi madre, también había secuestrado su independencia y su voz, intentando silenciarla. Pero ella había planeado todo cuidadosamente, dejando pruebas y protección para mí, su hija. Esa noche, sentada en mi sala con las cajas a mi alrededor, comprendí que la verdadera batalla acababa de comenzar. Al día siguiente, me levanté antes del amanecer con un único objetivo: mantener la calma y no dar señales de alarma a mi padre. Todo parecía normal cuando llegué a la casa. Javier desayunaba en la cocina con el periódico abierto y su café humeante, como un hombre que nunca había roto la rutina. Denise entró con una bolsa de compras y colocó la joya de mi madre sobre la mesa, con cuidado, como si nada hubiera pasado. Sonreí y asentí, manteniendo la fachada de la hija obediente y desconsolada.
Mientras tanto, Harold estaba al teléfono con la contadora forense, Viviana Soto. Su voz firme y pausada detallaba cada anomalía en las cuentas, transferencias cuidadosamente calculadas, cambios de beneficiarios sin autorización y documentos falsificados. Cada palabra reforzaba la magnitud del fraude de mi padre. Los $340,000 desviados a lo largo de 25 años no eran solo cifras, eran la historia de un abuso constante, un control silencioso y despiadado. Decidí actuar con prudencia. No podía confrontar a mi padre todavía. Tenía que asegurarme de que el segundo testamento se registrara antes de que él tuviera oportunidad de intervenir. Cada paso estaba medido. Recogí los documentos, los diarios y los numeré cuidadosamente. Los años de escritura de mi madre se desplegaban frente a mí como un mapa, cada entrada una evidencia, cada fecha un recordatorio de su valentía y previsión. Al mediodía me dirigí al juzgado del registro de testamentos con Harold. Mientras cruzábamos la plaza de Sevilla, el aire fresco de octubre me dio un instante de claridad. Por fin comprendí que no era solo la lucha por el dinero o la herencia, era la lucha por la verdad y la memoria de mi madre. Cada página, cada carta, cada firma falsificada era un testimonio de lo que había soportado y de cómo había preparado la batalla incluso después de su muerte. En el juzgado presentamos el segundo testamento. El funcionario revisó los documentos con minuciosa atención y selló la entrada en el registro. Por fin, lo que mi madre había protegido legalmente era oficial. Mientras me retiraba del escritorio, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros, una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que ahora era yo quien debía continuar la defensa, proteger su legado y asegurarme de que su voz, aunque ya no presente, no fuera borrada. Al regresar a casa, el ambiente era extraño. Mi padre seguía en su rutina, seguro de su control, ignorando la tormenta que ya se gestaba tras las puertas cerradas. Yo, en cambio, tenía un plan, un propósito claro y la evidencia concreta que cambiaría todo. Durante la tarde, revisé los diarios de mi madre, línea por línea, fecha por fecha. Cada anotación, cada observación sobre los movimientos de dinero, los comentarios familiares y las decisiones forzadas se alineaban como piezas de un rompecabezas que revelaba la verdadera historia. Mientras caía la noche, me senté frente a la mesa de la cocina con la luz tenue del foco sobre los documentos. Sabía que los próximos días serían críticos. Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra contenida. El testamento era ahora mi espada, los diarios mi escudo y la verdad mi guía. Mi madre había confiado en que yo continuaría su lucha y no podía fallarle. La calma de la noche contrastaba con la tensión que sentía. Cada sonido en la casa me recordaba la vigilancia constante de mi padre, y cada sombra parecía observar mis acciones. Pero estaba lista, porque por primera vez en décadas, la historia de mi madre estaba en mis manos y nada ni nadie podía detenerme. El miércoles por la mañana me levanté con una determinación silenciosa. Sabía que debía mantener la apariencia de normalidad frente a mi padre mientras preparaba los documentos para el siguiente paso. Con los diarios de mi madre abiertos sobre la mesa del salón, repasé cada transferencia, cada nota y cada observación que había dejado cuidadosamente registrada. Era impresionante cómo había previsto todo, cómo había construido un relato que no podía ser ignorado. A media mañana decidí visitar a mi tía Carmen, hermana de mi madre, quien siempre había sido una aliada silenciosa en la familia. Mientras tomábamos café en su casa de Ronda, le conté de manera resumida lo que había descubierto, cuidando cada palabra. Carmen escuchaba con atención, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y apoyo. «Lucía, tu madre era más fuerte de lo que cualquiera hubiera imaginado», me dijo, y sentí que la responsabilidad de continuar su legado se hacía aún más real. Regresando a Sevilla, me encontré con Harold para coordinar la entrega de la documentación al contable forense, Viviana Soto. En su despacho, con las ventanas abiertas y la luz del día iluminando cada papel, repasamos la secuencia de eventos. La estrategia estaba clara:
presentar primero los documentos, luego los diarios y finalmente la carta personal de mi madre, de modo que no quedara duda sobre la autenticidad de sus decisiones y la intencionalidad detrás del Segundo Testamento. Mientras trabajábamos, recibí un mensaje de mi padre. «Lucía, ¿dónde estás?». Lo ignoré. Sabía que cualquier respuesta prematura podría alertarlo y dar lugar a una confrontación prematura. La paciencia se convirtió en mi aliada. Cada minuto contaba y debía asegurar que el registro del Segundo Testamento permaneciera intacto hasta el momento adecuado. Al caer la tarde, me senté nuevamente frente a los diarios, esta vez con una atención especial a los años de mi infancia. Descubrí que muchas decisiones aparentemente triviales de mi madre habían sido medidas con precisión, pequeñas cantidades apartadas del dinero del hogar, cuentas abiertas discretamente, seguros contratados a mi nombre sin que mi padre lo supiera. Cada página demostraba un plan meticuloso para protegerme de la manipulación y el control de Javier durante décadas. El silencio de la casa era absoluto. Denise no estaba y mi padre permanecía en su rutina diaria, ajeno al giro que la vida estaba tomando. La sensación de vigilancia constante se mantenía, pero también crecía mi confianza. Ahora contaba con la evidencia irrefutable que mi madre había dejado. Sentada allí, rodeada de sus escritos, sentí una conexión profunda y reconfortante con ella. Sabía que no estaba sola en esta lucha, que su voz, aunque ausente, me guiaba en cada decisión. Esa noche, antes de dormir, revisé nuevamente la carta de mi madre. Sus palabras resonaban con fuerza. Me recordaban la importancia de actuar con cautela, pero también con firmeza. Había pasado toda su vida preparándome para este momento, y era mi turno de continuar. Mientras la luna iluminaba la habitación, sentí una mezcla de tristeza y determinación. La batalla apenas comenzaba, y yo estaba lista para enfrentarla con la claridad y la paciencia que mi madre había cultivado para mí. El jueves por la mañana, me desperté con la sensación de que todo estaba en juego. La lectura del testamento se acercaba y cada movimiento debía ser meticuloso. Antes de salir de casa, revisé por última vez los diarios de mi madre y los documentos legales. Cada página, cada transferencia, cada anotación debía presentarse en orden cronológico para que nadie pudiera cuestionar su autenticidad. Al llegar al despacho de Harold, se respiraba una mezcla de tensión y concentración. Viviana Soto ya estaba allí, con su carpeta llena de estados bancarios y resúmenes financieros. Nos sentamos alrededor de la mesa y repasamos los últimos detalles. ¿Quién hablaría primero? ¿En qué orden se presentarían las pruebas? ¿Y cómo responder a cualquier intento de manipulación por parte de mi padre? Todo estaba planificado hasta el más mínimo detalle. Durante la mañana, mientras ajustábamos la disposición de los documentos, recibí un mensaje de mi padre preguntando por mí. Lo ignoré con cuidado. Cualquier respuesta podría alertarlo y poner en peligro la estrategia. Sabía que mi silencio era también una forma de protección y que debía actuar como la hija obediente y afligida que él esperaba ver. A media tarde, me dirigí al juzgado del registro de testamentos para asegurarme de que el Segundo Testamento estuviera oficialmente registrado. La oficina estaba silenciosa, apenas se escuchaban los pasos de los funcionarios. Presenté los documentos junto con Harold, y al ver que el sello oficial se imprimía en el registro, sentí un alivio momentáneo. La voluntad de mi madre ahora tenía validez legal y protección inmediata. De regreso en casa, me dediqué a revisar nuevamente los diarios. Los últimos años de mi madre estaban llenos de notas sobre mí, cómo preparar mi futuro, cómo asegurarme de que tuviera independencia financiera, cómo protegerme de los efectos del control de mi padre. Cada palabra era un recordatorio de su amor y de su visión estratégica. Me sentía cada vez más conectada con ella, como si me guiara desde más allá de la muerte. Esa noche, mientras el hogar estaba en silencio, organizaba los documentos sobre la mesa de la sala, numerando cada página y colocando marcadores en los puntos clave. Cada preparación era un paso hacia la justicia y la verdad. Sabía que al día siguiente enfrentaría la ceremonia del testamento y que mi actuación sería crucial para que la realidad se impusiera sobre la mentira construida por mi padre durante décadas.
Antes de dormir, volví a leer la carta de mi madre. Sus palabras resonaban con claridad. Actuar con calma, mantener la evidencia intacta y confiar en que la verdad saldría a la luz. Me acosté con la sensación de responsabilidad y determinación, consciente de que la jornada que se avecinaba definiría no solo mi futuro, sino también el legado de mi madre y la justicia que ella había preparado meticulosamente para mí. El viernes amaneció con un cielo gris que parecía presagiar la tensión del día. Me levanté temprano, revisando una vez más los documentos y los diarios de mi madre, asegurándome de que cada evidencia estuviera lista para ser presentada. Sabía que cualquier descuido podía darle a mi padre la oportunidad de manipular la situación. Al llegar al tanatorio, la sala de conferencias estaba dispuesta con 30 sillas, enfrentando un pequeño podio. Mi padre había convertido lo que normalmente sería un acto privado en un evento casi público. Familiares, vecinos, conocidos y colegas se acomodaban en sus lugares. Denise estaba sentada en la primera fila, con un vestido negro que contrastaba con los colores cálidos que mi madre habría preferido. Sentí una mezcla de tensión y concentración. Cada detalle contaba. Javier se movía entre los asistentes, estrechando manos y recibiendo palabras de condolencia con la misma destreza que había mostrado durante toda su vida, como si nada de lo que había hecho pudiera ser cuestionado. Yo me senté en la tercera fila, manteniendo la postura de la hija afectuosa y obediente que él esperaba ver. Cada gesto, cada mirada era un cálculo silencioso para no despertar sospechas. Terence Holt, el abogado de mi padre, comenzó la lectura del testamento original. La voz del hombre resonaba con autoridad, describiendo cómo toda la herencia, la casa y las cuentas bancarias pasarían a su control. Mi corazón se tensó al escuchar la injusticia contenida en esas palabras, pero debía mantener la calma. Había una estrategia, un plan que mi madre había preparado con precisión. Cuando llegó mi turno, me levanté con la carta de mi madre en la mano. Los ojos de todos se dirigieron hacia mí y el silencio llenó la sala. Con voz firme y clara, comencé a leer las líneas que revelaban la verdad. El control financiero de mi padre, las transferencias ilegales, las cuentas abiertas sin autorización y la vida de silenciosa manipulación que mi madre había soportado. Cada palabra era una pieza de evidencia, cada frase un recordatorio de la fuerza que ella había tenido. Los rostros en la sala cambiaron gradualmente. Algunos se mostraron incrédulos, otros sorprendidos, y varios comenzaron a comprender la magnitud del engaño. Mi padre permanecía de pie, con la mandíbula tensa, intentando proyectar control, pero su expresión mostraba una mezcla de ira y temor. Su máscara de seguridad y dominio comenzaba a quebrarse, mientras la verdad que mi madre había preparado con tanto cuidado salía a la luz. Al final de mi lectura, Harold presentó los documentos legales, los estados financieros y el testimonio de la contadora forense. Cada prueba reforzaba lo que había leído. No era solo una historia, era un caso documentado y verificable. La sala estaba en silencio absoluto, y por primera vez en décadas, la autoridad de mi padre fue cuestionada de manera tangible. Mientras salía del podio, sentí el peso de la responsabilidad disminuir. La voz de mi madre, aunque ausente, había hablado a través de mí, y su verdad finalmente comenzaba a imponerse. El sábado amaneció silencioso, pero cargado de una sensación de cambio. La lectura del testamento había dejado una marca en todos los presentes, incluso mi padre parecía más contenido, como si percibiera que su control comenzaba a resquebrajarse. Pasé la mañana revisando una vez más los diarios de mi madre, confirmando que todo estaba listo para el seguimiento legal y financiero que se avecinaba. Cada detalle, cada documento, cada anotación era una garantía de que su legado no sería usurpado. Decidí reunirme con mi tío Raúl, hermano de mi madre, en su casa en Sevilla. Con una taza de café humeante frente a nosotros, hablamos en voz baja sobre los próximos pasos. Me explicó cómo durante años había observado la discreta vigilancia de mi madre sobre las finanzas familiares y cómo había intentado advertirme de la manipulación de mi padre.
Sus palabras me dieron un impulso de seguridad. No estaba sola, y había aliados dispuestos a respaldarme si fuera necesario. Por la tarde, me encontré con Harold y Viviana en la oficina del abogado. Juntos repasamos cada documento, cada informe forense y cada testimonio de los testigos que habían presenciado la firma del segundo testamento. Viviana detallaba las transferencias sospechosas de mi padre, los cambios de beneficiarios y los documentos falsificados, explicando con precisión el patrón de abuso financiero. Cada número, cada evidencia reforzaba la historia que mi madre había dejado escrita en sus diarios. Mientras organizábamos los papeles, recibí un mensaje de mi padre preguntando sobre mi paradero. Lo ignoré. Era fundamental que él creyera que yo seguía siendo la hija obediente y desconsolada que él había moldeado durante décadas. Cada acción debía ser medida, cada respuesta contenida. La paciencia y la estrategia eran ahora mis herramientas más importantes. Al caer la noche, volví a sentarme frente a los diarios de mi madre. Esta vez presté atención a los detalles de su vida cotidiana, las pequeñas cuentas abiertas a mi nombre, las cantidades discretas que apartaba mensualmente para asegurar mi futuro y cómo documentaba cada irregularidad financiera con precisión. Su determinación me inspiró a seguir con calma pero con firmeza. Su amor se manifestaba en cada línea escrita, en cada planificación meticulosa que había hecho para protegerme incluso después de su muerte. Antes de dormir, leí nuevamente la carta que me había dejado. Sus palabras me recordaban que debía actuar con inteligencia y paciencia, pero también con resolución. Cada movimiento debía ser calculado y cada decisión tomada con cuidado para asegurar que la verdad prevaleciera. Me acosté con un sentimiento de calma determinada. El legado de mi madre estaba protegido, y yo estaba lista para enfrentar lo que viniera con la claridad y la fuerza que ella había cultivado en mí. El domingo comenzó con una calma engañosa. El aire fresco de Sevilla entraba por la ventana de mi dormitorio mientras revisaba por última vez la secuencia de los documentos y los diarios antes de presentarlos oficialmente ante el juzgado. Cada anotación de mi madre era un recordatorio de su previsión y de la necesidad de actuar con precisión. Esta era la culminación de años de preparación silenciosa que ahora me tocaba ejecutar. Decidí pasar la mañana organizando un espacio en mi apartamento para colocar los documentos en orden cronológico. Cada carpeta, cada diario y cada nota estaban etiquetados y marcados con colores para resaltar las evidencias clave: transferencias de dinero, cambios de beneficiario y falsificaciones detectadas. Mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en la paciencia y el coraje de mi madre. Había planificado todo meticulosamente para protegerme y garantizar que la verdad saliera a la luz. A media mañana, me reuní nuevamente con Harold y Viviana en la oficina. Repasamos la estrategia para la presentación final, asegurándonos de que cada documento estuviera respaldado por evidencia forense. Viviana destacó la consistencia de los patrones de abuso financiero de mi padre, movimientos calculados de dinero durante años, transferencias estructuradas para evitar alertas automáticas y la modificación de seguros sin consentimiento. Cada detalle reforzaba la narrativa construida por mi madre y confirmaba que no se trataba solo de dinero, sino de un abuso sistemático de confianza y control. Durante la tarde, mientras revisaba los diarios, me concentré en las anotaciones más recientes de mi madre. Sus palabras mostraban su amor por mí, la preocupación por mi bienestar y la determinación de protegerme de las manipulaciones de mi padre. Pequeñas cuentas, fondos apartados discretamente, notas meticulosas sobre cada irregularidad, todo formaba un registro inquebrantable de su lucha silenciosa. Sentí una profunda conexión con ella y una responsabilidad creciente de continuar su legado. Al caer la noche, organizaba cada documento, asegurándome de que todo estuviera listo para la presentación ante el juzgado y para cualquier confrontación inesperada con mi padre. El silencio de mi apartamento me permitió concentrarme, y cada página revisada reforzaba mi determinación. Debía proteger la verdad y asegurarme de que la herencia de mi madre llegara a mí tal como ella la había planeado. Antes de dormir, releí la carta de mi madre una vez más.
Sus palabras me recordaban la importancia de actuar con calma, inteligencia y firmeza. Todo estaba preparado, cada detalle pensado y cada paso calculado. La batalla por la verdad estaba a punto de comenzar, y yo estaba lista para enfrentarla con la fuerza y la claridad que ella había inculcado en mí, con la certeza de que su legado y su amor me acompañaban en cada decisión. El lunes, la tensión era palpable incluso antes de salir de casa. Cada movimiento de mi padre parecía calculado, su rutina impecable, pero yo sabía que la verdadera confrontación se acercaba. Preparé los documentos, los diarios y la carta de mi madre en una carpeta grande, organizada y lista para presentar ante el juzgado y cualquier testigo que pudiera ser necesario. Cada página era una pieza de un rompecabezas que demostraba la verdad que mi madre había protegido durante años. Al llegar al juzgado, el ambiente era serio y silencioso. Harold se aseguró de que todo estuviera listo. Los documentos ordenados, las pruebas forenses revisadas y los testigos disponibles para testificar sobre la lucidez y la intención de mi madre. Viviana Soto estaba presente, lista para explicar con claridad los movimientos financieros de mi padre y la magnitud del abuso sistemático. Cada detalle contaba. Cada cifra era evidencia de la planificación y la protección de mi madre. Mientras esperaba mi turno, repasé mentalmente lo que iba a decir. Debía mantener la calma, la claridad y la firmeza, transmitiendo la verdad sin dejar espacio a la manipulación de mi padre. Cada palabra, cada gesto, debía reforzar la narrativa construida por mi madre y garantizar que su testamento se respetara tal como lo había planeado. Cuando finalmente entré en la sala, el silencio me envolvió. Los ojos de todos los presentes se centraron en mí. Con voz firme, comencé a exponer la evidencia, los diarios que documentaban cada irregularidad, las transferencias financieras sin autorización, los cambios de beneficiarios y los documentos falsificados. Cada palabra resonaba con fuerza, mostrando no solo la magnitud de la traición de mi padre, sino también la previsión y la valentía de mi madre al protegerme incluso después de su muerte. Los rostros de los asistentes cambiaban gradualmente: incredulidad, sorpresa y finalmente comprensión. Mi padre permanecía rígido, intentando proyectar autoridad, pero su expresión revelaba la creciente desesperación. Por primera vez, su control absoluto sobre la narrativa familiar estaba siendo cuestionado y desafiado públicamente. Al presentar la carta de mi madre, sus palabras llenaron la sala con una claridad que no podía ignorarse. Cada testigo, cada documento y cada explicación forense reforzaban la validez del Segundo Testamento y la justicia de la causa. Mientras salía del podio, sentí una mezcla de alivio y responsabilidad. La voz de mi madre había hablado a través de mí y su verdad comenzaba a imponerse. La batalla no había terminado, pero por primera vez en décadas, la verdad estaba ganando terreno. El martes, la sensación de que algo estaba cambiando se volvió tangible. La noticia sobre la lectura del testamento y la evidencia presentada se había filtrado discretamente entre la familia y conocidos cercanos. La tensión en la casa de mi padre era casi palpable. Javier seguía con su rutina, pero sus gestos, la manera en que observaba cada movimiento, mostraban que la apariencia de control comenzaba a resquebrajarse. Esa mañana me reuní con Harold y Viviana para repasar la estrategia de seguimiento. Cada documento, cada testimonio y cada observación financiera debía estar listo para cualquier objeción legal que pudiera surgir. Viviana repasaba con calma las transferencias, las cuentas y los documentos, confirmando la consistencia de los patrones de abuso financiero de mi padre. Cada evidencia estaba reforzada, cada dato era irrefutable. Durante la tarde, mientras revisaba nuevamente los diarios de mi madre, sentí la fuerza de su planificación y previsión. Sus anotaciones sobre mi vida, las pequeñas cuentas que había abierto en secreto y la manera en que documentaba cada irregularidad mostraban una paciencia y determinación extraordinarias. Era como si ella me hablara directamente, guiándome paso a paso para asegurar que su legado y la verdad prevalecieran.
Decidí visitar a mi tía Carmen y a Linda, amigas de mi madre, quienes habían sido testigos discretos de su inteligencia y previsión. Compartí con ellas los detalles de la evidencia y de la presentación, recibiendo su apoyo y reafirmando que no estaba sola en esta lucha. Sus palabras me dieron un impulso de confianza. Había un respaldo silencioso y firme que consolidaba la verdad de mi madre frente a cualquier intento de manipulación. Al caer la noche, organizaba nuevamente los documentos en mi apartamento, asegurándome de que cada carpeta y diario estuvieran perfectamente preparados para la confrontación final. La luz tenue del salón iluminaba las páginas y cada línea escrita por mi madre me recordaba que su amor y su estrategia habían hecho posible este momento. Sabía que debía mantener la calma y la claridad, porque la victoria dependería de la paciencia y la precisión. Antes de dormir, repasé la carta de mi madre una vez más. Sus palabras eran un recordatorio de que la justicia y la verdad no siempre se logran con confrontación directa, sino con preparación, constancia y la valentía de actuar con inteligencia. Sentí una mezcla de tristeza, determinación y conexión profunda con ella. La batalla final estaba cerca y yo estaba lista para enfrentarla, asegurándome de que su legado y su voz permanecieran intactos y que la verdad, después de tanto tiempo, finalmente triunfara. El miércoles por la mañana llegó con una claridad que contrastaba con la tensión de los días anteriores. La lectura final del testamento se llevaría a cabo en el tanatorio, en una sala preparada con sillas alineadas y un pequeño podio. Mi padre había esperado convertir el evento en una demostración de control y autoridad, pero esta vez yo estaba lista para actuar con la certeza que mi madre había dejado para mí. Al entrar en la sala, la mirada de los presentes se centró en mí. Sentí la fuerza de los diarios, las cartas y los documentos como un respaldo tangible. Con voz firme y clara, empecé a leer la carta de mi madre y a presentar la evidencia que demostraba las transferencias, los documentos falsificados y las decisiones manipuladas por mi padre durante años. Cada palabra era un testimonio de su previsión y de la justicia que buscaba asegurar para mí. El ambiente cambió gradualmente. Los rostros que antes reflejaban simpatía por mi padre comenzaron a mostrar comprensión y asombro ante la magnitud de la verdad. La autoridad que él había construido se desmoronaba ante la evidencia concreta y la claridad de los hechos. Por primera vez, su narrativa se encontraba confrontada por la realidad innegable que mi madre había preparado cuidadosamente. Harold presentó los documentos legales y la evidencia forense, mientras Viviana explicaba cada detalle con calma y precisión. La sala permaneció en silencio, absorbiendo la fuerza de la verdad. Cada testigo confirmado, cada cifra verificada y cada testimonio de terceros reforzaban la legitimidad del Segundo Testamento, asegurando que la justicia se impusiera de manera inequívoca. Mi padre intentó intervenir, pero su control y seguridad se habían erosionado. Ninguno de los presentes respaldó sus palabras. La manipulación que había ejercido durante décadas quedaba expuesta. Caminé hacia la puerta con determinación, dejando claro que la lucha por la verdad y la justicia estaba ganada. La voz de mi madre había hablado a través de mí, y su legado finalmente se consolidaba. Semanas después, la casa y los bienes de mi madre se transfirieron oficialmente a mi nombre, y la revisión de la Fiscalía sobre el abuso financiero permanecía abierta, garantizando que la evidencia no fuera ignorada. Me mudé a la casa, restaurando la decoración y el jardín que mi madre había amado, y abrí la cuenta educativa que ella había preparado para mí años atrás. Sentada en el porche con una taza de té, sentí su presencia de manera tangible, no como un recuerdo triste, sino como un legado de amor, planificación y fuerza. Ahora comprendo que ser una buena hija no significaba permanecer en silencio, significaba continuar lo que mi madre había comenzado, proteger su verdad y su memoria. Su legado me enseñó que la paciencia, la planificación y la valentía silenciosa pueden superar décadas de manipulación y control.
y aunque nunca podré devolverle el tiempo que perdió ni las oportunidades que le fueron arrebatadas, puedo honrarla viviendo con autonomía, justicia y respeto por lo que ella construyó. Suscríbete al canal, escribe un comentario y comparte el vídeo.